Una de las estudiantes que logró graduarse de Harvard pese a estos conflictos con la administración fue Lorena Mejía, quien fungía además como vicepresidente de la Asociación de Colombianos en esa universidad. Lorena, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a NTN24. A ustedes, Nicolai, y muchas gracias a toda la mesa de trabajo. Comenzar felicitándote, claro, por el grado, porque sabemos que estuviste entre quienes lograron graduarse esta semana en medio de un mensaje de las directivas diciendo que le dan la bienvenida a los estudiantes de todo el mundo, como debe ser, decía el presidente de Harvard. ¿Cómo se vivió esa graduación con todas estas tensiones? Fue muy emotivo, Nicolai, pues muchos sentimientos encontrados realmente para todos los estudiantes. En las semanas anteriores no sabíamos si estábamos legales o ilegales en los Estados Unidos, pero creo que fue muy gratificante. Fueron unas horas de descanso y en medio del grado llegó la noticia de que el juez había ratificado de que definitivamente se estaba actuando de manera irregular o inconstitucional. Entonces tuvimos una tranquilidad por lo menos por algunas horas. También en los discursos en medio de la graduación del presidente Alan Garber de la Universidad de Harvard, de los diferentes decanos, siempre hubo mucho énfasis en que éramos bienvenidos, en que éramos los estudiantes internacionales quienes hacíamos que la Universidad de Harvard fuera la Universidad de Harvard. Entonces me sentí muy bienvenida, muy feliz de tener finalmente el grado de maestría. Qué bueno, felicitaciones nuevamente. Hay por supuesto casos de casos, ¿no? Hay una gran diversidad de situaciones entre los colombianos y la comunidad en general de estudiantes extranjeros, casos de estudiantes que tienen las pasantías en el extranjero, que las van a hacer en el extranjero, que no saben si pueden regresar cuando terminen, que están pensando en inscribirse, que están becados, que quieren ser becados. Ustedes además han ofrecido precisamente mentorías a quienes quieren ingresar a la universidad. ¿Qué les dicen a estas personas? ¿Qué preocupaciones además plantean ellos ante la confusión, a pesar de que la jueza haya mantenido la suspensión de la medida de Trump? Sí, como tú bien lo dices, tenemos diferentes niveles de preocupación. Uno son los estudiantes que ya se encuentran estudiando en la Universidad de Harvard, que además es Harvard quien administra su visado y se encuentran por fuera de los Estados Unidos en este momento. Esos estudiantes están en la incertidumbre de saber si van a poder regresar o no para agosto, porque como han podido ustedes observar, las órdenes ejecutivas se dan minuto a minuto, entonces no hay un parte de seguridad. Hay otras personas que fueron admitidas a la Universidad de Harvard, muchas de ellas acompañadas por la Asociación de Colombianos en Harvard como a manera de mentoría. Con estas personas tenemos un chat en común. En este momento ya sumamos 33 personas admitidas que estén en nuestro censo, por lo que la universidad no nos pasa estos datos. Y las preocupaciones que tienen son diversas. Algunos ya cuentan con su visa, con su formulario I-20, otros todavía no cuentan con el visado, les aplazaron la cita, por lo que en este momento el presidente Donald Trump solicitó a las embajadas ser más exigentes o ser más exhaustivas con el estudio que hagan para las personas que van específicamente a la Universidad de Harvard. Esto no abarca solamente a los estudiantes, abarca a los profesores, a los pasantes internacionales o los fellows, estudiantes de doctorado, postdoctorado, investigadores. Sí, es mucho más amplio el rango de lo que él solicitó. Entonces hay una preocupación. Muchos de ellos tienen que estar a finales de julio para algunos programas de verano y eso es lo que se vive, mucha incertidumbre. También hay otros colombianos que ya terminaron sus programas y nosotros por derecho, dependiendo si tienes una visa F1 o F2, tienes derecho a un programa que se llama el OPT, que son las pasantías técnicas que tenemos en los Estados Unidos y de alguna manera es un aprovechamiento que hace los Estados Unidos del conocimiento de quien se gradúa de una universidad de este país. El OPT en este momento a ninguno se le ha negado el acceso al OPT, pero, por ejemplo, estos colombianos no pueden salir de los Estados Unidos hasta que no lo tengan aprobado, si no se cancela de inmediato el proceso. Y pues espera un OPT de 1 o 2 años, incluso hasta 3 años, si se tiene una carrera STEM o de tipo matemáticas o ingenieril, o muy enfocada en estadística o en cálculo. Todos se encuentran en incertidumbre en este momento. En mi caso, mi beca la maneja la comisión Fulbright y como tal mi visa es manejada por Fulbright. Entonces, por lo mismo te estoy dando la entrevista, porque si fuera un sponsor como Harvard o administrada por Harvard, los estudiantes no están dando entrevistas porque temen ser parte del foco que tiene el presidente de los Estados Unidos. Claro, impresionante. Lorena, obviamente tú estás en una comunidad multicultural que recibe y acoge a muchos estudiantes internacionales, no solo colombianos, y por eso tienes contacto con esa comunidad en el día a día. Hablabas de diferentes niveles de preocupación entre los colombianos. Quiero que me cuentes, me compartas en esta interacción que has tenido con otros estudiantes extranjeros, qué niveles de preocupación hay entre otras nacionalidades, quiénes están más asustados, de qué países. Vimos, por ejemplo, cómo la administración enfiló baterías recientemente contra estudiantes chinos por supuestos vínculos con el Partido Comunista.
Sí, por ejemplo, el tema del vínculo con el Partido Comunista creo que a todos nos tomó por sorpresa, incluso al mismo presidente Garber. No, que nosotros sepamos como estudiantes, y no es tan difícil saberlo por lo que hay eventos, hay becas, hay fellowships, nosotros no hemos visto ni siquiera uno que tenga que ver primero con el Partido Comunista de China y segundo con China mismo. Sí, esto no está en mi conocimiento, no lo podría afirmar. Por el contrario, los estudiantes chinos en Estados Unidos y en el mundo normalmente han sido personas señaladas como espías y es un tema discriminatorio muy fuerte, no para actuar en su defensa, pero de la misma manera que somos los colombianos. Obviamente no te voy a mencionar de qué manera nos señalan, pero eso existe, ¿sí? Por lo demás, hay una lista de 20 países que hacen parte del target, del foco de la presidencia de los Estados Unidos o el Departamento de Estado. Tengo un amigo muy cercano que es de Sudán y él no ha recibido, por ejemplo, todavía su aprobación de UPT, a pesar de que muchos de los estudiantes internacionales ya lo recibieron. Hace 2 días, o creo que ayer, fue también cuestionado el programa que abrió el presidente Biden para los estudiantes y las personas migrantes de Venezuela. Entonces hay unos países que están mucho más expuestos que otros, por supuesto que sí. Colombia no se encuentra en esos 20 países, pero somos latinos y somos estudiantes internacionales expuestos. Claro. Hablando de las medidas de la administración Trump contra los colombianos, precisamente, estaban ellos enfrentándose a registros más extensos en los aeropuertos en sus llegadas, te voy a decir en algunas otras entrevistas. ¿Esto obedece quizá a esa tensión que hay con la Universidad de Harvard? O te quiero preguntar si esto viene de más atrás, de esa crisis de enero, cuando el presidente Trump, a raíz de esta crisis arancelaria con el presidente Gustavo Petro, por la devolución de migrantes que se negó a recibir inicialmente el gobierno colombiano, entonces el gobierno estadounidense había ordenado extender esos registros a los colombianos. ¿Crees que estos problemas que han enfrentado recientemente estos estudiantes obedece a las tensiones que venían de enero, a esa orden que venía de enero de Donald Trump de extender y ampliar el registro de los colombianos, o viene precisamente por las tensiones con la Universidad de Harvard? No, de la época de enero realmente, a pesar del acto que se llevó a cabo por parte del presidente Gustavo Petro, no hubo realmente una represalia hacia las personas que ingresaron al país. Nosotros desde la asociación estuvimos muy pendientes porque pues todos íbamos entrando, saliendo, era justamente después de la época decembrina y ninguno tuvo por lo menos algo irregular. Como te dije, a los colombianos siempre, dependiendo de la perfilación que tengan los Estados Unidos, nos pasan al cuartico y demás. Personalmente no me ha sucedido, pero no sucedió nada irregular desde enero. Sí fue un tema focalizado explícitamente en las personas que tuvieran la visa esponsoreada o administrada por la Universidad de Harvard. Que tiene la gran diferencia, es exactamente la visa que tenemos todos, pero allí dice, por ejemplo, en mi caso dice Departamento de Estado, Comisión Fulbright, y en el caso de las personas de Harvard dice Harvard University. Estas personas, en cuanto les veían el registro de la administración del visado por parte de Harvard, inmediatamente las pasaban al lado y al pasarlas al lado a las personas les hacían una pequeña entrevista. Tuve una compañera de Emiratos Árabes Unidos, el mayor énfasis fue en si se iba a quedar o no en los Estados Unidos, en si ella había aplicado un OPT, en si tenía un trabajo de regreso a casa a pesar de ser de los Emiratos Árabes Unidos. Ella y una amiga también de Nicaragua, un amigo mexicano, siempre fueron enfáticos en que tenían su trabajo en su país de origen y venían solamente, por ejemplo, a graduarse, a ellos los pasaron. Pero tuvimos compañeros que sí habían aplicado al OPT, una compañera que es colombo guatemalteca estadounidense y ella, a pesar de tener una green card, la pasaron al cuartico más o menos 5 horas, le retiraron toda la tecnología, no tuvo acceso a su teléfono, ni a su reloj, ni a su tablet, ni a su computador y después le permitieron el ingreso. Esto se presentó más que todo en el día en el que se anunció la orden ejecutiva, porque como te dije, los policías de inmigración no tenían claridad sobre qué hacer con los estudiantes de la Universidad de Harvard. Ahorita vamos a comenzar a obtener la información de qué va a pasar con las personas que comiencen a ingresar en junio, julio y agosto. Esperemos qué pasa. A pesar, Lorena, de esta pelea, el presidente Trump dijo que quiere que estudiantes extranjeros asistan a universidades estadounidenses, aunque volvió a tildar a Harvard de antisemita. Quiero que revisemos lo que decía más temprano el presidente Trump. Queremos tener excelentes estudiantes aquí, pero no estudiantes que causen problemas. Queremos tener estudiantes. Quiero tener estudiantes extranjeros. Creo que Harvard, ya saben, está cerca del 31%. Eso es mucho. Nuestro país le está dando más de $5.000 millones a Harvard en un corto periodo. Nadie lo sabía, lo descubrimos. No diría que fue un asunto de Dodge, pero lo descubrimos con el tiempo. Fue algo así como una cuestión
cuestión de Trump, terminamos el litigio por otras razones porque son muy antisemitas. Eso lo decía Lorena el viernes pasado cuando despedía en la Casa Blanca a Elon Musk, que abandonó la administración. Todo esto estalla justamente por la guerra en Israel, las protestas pro-palestinas. A diferencia de otras instituciones educativas, Harvard ha recurrido a los tribunales para dejar sin efecto estas medidas de la administración destinadas a combatir lo que el gobierno llama como antisemitismo y dejar sin efecto las políticas de diversidad, de igualdad, de inclusión que la administración a propósito considera izquierdistas. Aunque la universidad ha reconocido problemas de antisemitismo, han asegurado que han luchado para garantizar que una variedad de opiniones pueda ser expresada de manera segura en el campus. ¿Tú qué has visto en estos meses que has convivido con otros estudiantes? ¿Qué has visto de este entorno en medio de estas protestas que han surgido en el último año? Yo no he notado una conducta antisemitista. Los compañeros que tengo de Israel, porque tenemos incluso militares activos de Israel dentro de la cohorte de mi maestría, tampoco habían sentido un comportamiento antisemitista directamente hacia ellos. Durante el año que tuve de maestría no vi una sola protesta ni a favor de Israel ni a favor de Palestina dentro de la universidad. Lo único que observé fueron eventos de conmemoración a las fechas que son importantes para cada uno de ellos. Incluso si me lo preguntas a mí personalmente, noté como, por ejemplo, a los estudiantes de Israel les abrían las puertas de la biblioteca Biden o el lugar central cuando se abren las puertas de la Harvard Kennedy School, lo que ves de primero, esa mesa con su listón amarillo, con todo el tema conmemorativo del 7 de octubre. Visitaban los estudiantes de Palestina, le daban una esquina en la biblioteca en el primer piso abajo, donde casi nadie pasa por ahí. Entonces, incluso para una persona como yo, me parecía era más desbalanceado hacia las personas de Palestina, que no necesariamente es un juicio de valor. Las personas de Palestina son muchas menos que las personas que hay de Israel en la universidad. Entonces, pues nunca le eché mucha mente, si te soy honesta al tema. Sí hubo, por ejemplo, más protestas silenciosas por parte de los estudiantes de Israel, como por ejemplo vestir la kefilla, que es esta bufandita negro con blanco, que ellos utilizan no para apoyar al grupo Hamas, sino para decir no estoy de acuerdo. Esa es la manera en la que las personas de Palestina y en el mundo decimos no estoy de acuerdo. Y fueron 7 estudiantes, se fueron para la biblioteca Biden en un día, con sus kefillas, en silencio, trabajando, y las llegaron las personas de la administración de la Universidad de Harvard y las sacaron, las retiraron de la biblioteca. Entonces, como el mismo Harvard lo ha dicho, hay muchas cosas por mejorar, pero no podría definir que la universidad tenga unas conductas antisemitistas, ¿sí? Eso pienso que, y creemos que es entre todos los estudiantes, es como la excusa del momento para atacar a una universidad. Era Lorena Mejía, vicepresidente de la Asociación de Colombianos de la Universidad de Harvard. Gracias por haber estado aquí. Perfecto, a ustedes muchas gracias.